Bien, bien, pues tenemos en la línea telefónica al senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República. Senador de la República, buenos días, ¿cómo está? Bien, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto saludarlo, a su auditorio. Gracias. Bien, senador, pues hay muchos temas en la agenda en el Senado de la República. Precisamente, bueno, el día de ayer y el día de hoy empiezan a discutir el tema del TEMEC. Sin embargo, usted como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, platíquenos un poco acerca del capítulo 23, del capítulo laboral que aborda la protección de la libertad de asociación, el derecho de la negociación colectiva. Adelante, por favor, senador Gómez Urrutia. Sí, con mucho gusto. Bueno, como todo mundo, la mayoría de las personas, de los mexicanos saben, fue aprobada una reforma laboral el pasado 29 de abril, en el que se da un paso muy importante, histórico, yo diría en términos de democracia sindical, de justicia laboral, y esta era una parte muy importante porque precisamente en este capítulo de derechos laborales del nuevo Tratado de Libre Comercio se había establecido para que fuera un acuerdo entre los tres países, entre los sindicatos de las organizaciones, para que se pudiera dar este paso tan importante hacia la libertad y la transparencia, en donde los trabajadores podrán elegir de manera libre, directa, en secreto a la organización sindical que quieran pertenecer o dejar de pertenecer, así como a los líderes que ellos elijan y poder revisar y tener acceso a sus contratos colectivos de trabajo. Entonces fue un paso muy importante en términos, como decía, de democracia sindical y de justicia laboral, que creo que en lo general cumple con los requisitos también de ese capítulo de derechos laborales. Hay algunos puntos adicionales que quedaron pendientes, pero que precisamente en este periodo extraordinario y en un foro de Parlamento abierto que vamos a tener en el mes de julio, vamos a poder desahogar todos estos puntos para adicionarlos a la reforma laboral que ya se aprobó en el Senado de la República y en general en el Congreso de la Unión. Bien, senador Gómez Urrutia, también preguntarle sobre ahorita que pues hoy se discute en el Senado de la República el tema del TEMEC. Se firmó ya en comisiones la semana pasada, después de que estuvo el viernes ahí Marcelo Ebrard con ustedes, y se despejaron todas las dudas. Su perspectiva, una vez aprobado aquí, en caso de que se apruebe aquí por el Senado de la República, ¿cómo ve la perspectiva en Estados Unidos, la aprobación allá en el Capitolio? Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo creo que este va a ser un paso muy importante en términos de la aprobación del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y en Canadá también, porque les da más confianza y seguridad de que estamos hablando el mismo lenguaje, de que tanto ellos como nosotros pues buscamos igual mejorar la democracia, pero también los mejores ingresos y salarios que se pueden obtener para los trabajadores. Entonces, esto es todo un proyecto de reforma para adecuar la Ley Federal de Trabajo y la Ley Secundaria y la Ley Federal de Trabajo, en la que se puedan incorporar estos temas sobre salarios, sobre prestaciones, sobre pensiones y muchos más. Entonces, creo que con esto se genera más confianza para que allá también lo vayan a firmar y aprobar, y es parte de todo un conjunto de una estrategia de política económica que el gobierno federal está implantando y que desde el Congreso de la Unión pues estamos tratando de adecuar de manera jurídica con estas reformas a las leyes mexicanas. Bien, senador Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, también referente a la Confederación Internacional de Trabajadores, ¿cuál es el objetivo, la cual usted preside? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Coméntenos, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, el pasado 13 de febrero se constituyó la Confederación Internacional de Trabajadores, la CIT. Es una nueva confederación que surgió porque muchos sindicatos, precisamente desde que se inició el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el primer periodo
en septiembre pasado, comenzaron a acercarse a mí y a todo el grupo de asesores de la Comisión Técnica de esta Comisión de Trabajo, porque buscaban crear una nueva organización democrática, y ya que muchos de sus sindicatos, los sindicatos tradicionales, no habían tenido oportunidad de participar, no los dejaban, o por amenazas, o por presiones, o por chantajes de cualquier naturaleza. Y entonces querían formar una nueva organización. Así surgió, pero de abajo, de tratar de llenar este vacío de poder sindical o de este poder político sindical, en donde no se había dado paso a esta democracia. Entonces, bueno, se forma el 13 de febrero y nace con 10 federaciones de sindicatos y 150 sindicatos. Un mes después, exactamente el 13 de marzo, la Confederación Internacional de Trabajadores recibe su registro, su toma de nota, y entonces, para entonces, un mes después, ya había 20 federaciones, 2 confederaciones, casi 200 sindicatos, de una manera que se refleja pues que había una necesidad y una sed de crear una organización más democrática que las que existían tradicionalmente, y donde no daban paso a esta democracia y esta participación activa de líderes y de grupos que querían ayudar a buscar un mayor beneficio para sus agremiados. Entonces ha crecido y va en muy buena dirección esta confederación. De hecho, la semana pasada creamos la primera federación ya a nivel estatal de la confederación en el estado de Durango, y cada semana se va a ir avanzando en diferentes estados de la República, porque la verdad se han acercado muchísimas organizaciones que quieran formar parte de esta nueva y fresca, yo diría, más democrática organización sindical, que es la Confederación Internacional de Trabajadores. Senador Gómez Urrutia, preguntarle, esta Confederación Internacional de Trabajadores que usted preside, ¿cuáles son los requisitos precisamente para que ingresen los miembros a la misma? Sí, bueno, primero lo que requerimos es que los sindicatos o federaciones que quieran formar parte de esta nueva confederación tengan su registro, o sea, están debidamente registradas, y que compartan los mismos lineamientos y visión de transparentar, de dar libertad y más democracia a los trabajadores que representamos en todas estas organizaciones. Por eso digo, esto viene a cambiar y ayudar a reordenar todo este mundo del trabajo, que se había concentrado mucho en las organizaciones sindicales tradicionales, y donde no daba paso a que realmente esto fluyera de manera natural. Por ejemplo, un ejemplo le diré, en la reforma laboral se incluyó un capítulo para darle libertad a los trabajadores del sector público, a la burocracia, para que también puedan tener derecho a la libertad de asociación, a la libertad de formar sus propios sindicatos, porque antes de aprobarse esta reforma, los trabajadores del sector público, de cualquier organismo, Secretaría de Estado, no podían dejar de pertenecer al sindicato en el que los afiliaron, más que solo bajo la base que fueran expulsados. Ahora ya no, la ley va a permitir que ellos puedan formar una organización nueva o quedarse en la que están, pero ya será una decisión de los trabajadores, no de los líderes que se las impongan. Y esto es un paso muy importante para igualar a todos los trabajadores de México, tanto los del sector público como los trabajadores de toda la industria nacional. Entonces, pues, son pasos importantes que se han dado, y se busca precisamente esto: fomentar y apoyar la democracia sindical y la justicia laboral que tanto se requiere en nuestro país. Pues esta Confederación Internacional de Trabajadores que usted encabeza, senador Gómez Urrutia, pues viene a darle un respiro precisamente a las otras, a los trabajadores que de alguna manera querían pues pertenecer a otras centrales gremiales, sin embargo, pues por la coyuntura del pasado no podían. Ahora, esta confederación, por lo que estoy escuchando, pues es nacional, y pues seguramente a cómo va transcurriendo el tiempo, pues yo creo que va a desplazar ya a otras centrales obreras que de alguna manera pues no buscaron actualizarse a la realidad y la circunstancia del país. Su opinión, por favor. Claro que sí.
Efectivamente, esta Confederación Internacional de Trabajadores es nacional, es de México. No permite la participación de sindicatos del extranjero. La propia Ley Federal del Trabajo no lo acepta y no lo permite. Y nosotros no quisiéramos eso. Se le llamó internacional, uno por el momento actual que estamos viviendo, de esta relación internacional y de esta globalización que hay, pero más que nada apoyara la decisión de por llamarla internacional, porque hay grandes programas y eso ya en la práctica los hemos tenido por varios años, por lo menos en el otro sindicato nacional que yo pertenezco, el Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, del cual también soy presidente, y se le dio porque hay muchos acuerdos de alianzas estratégicas, de acuerdos de solidaridad con muchas otras organizaciones sindicales del mundo, pues para intercambiar experiencias, programas de educación, de capacitación de los trabajadores, en fin, todas estas experiencias, y por eso se le consideró internacional, y bueno, de alguna manera también por distinguirla de las demás tradicionales que existen en México, pero es totalmente mexicana, es para los trabajadores mexicanos, es para apoyar su desarrollo, su progreso y su bienestar, y por supuesto su libertad y democracia también. Bien, pues, senador Gómez Urrutia, pues le agradecemos su tiempo. Sabemos que pues hoy tendrán un día pues de mucho intenso trabajo en el Senado de la República. Espero saludarlo en un rato más por allá, y que le deseo pues muy buen día y gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, y yo nada más agregaría finalmente que pues estamos trabajando para cambiar, como decía, las relaciones laborales en el país, para adecuarlas a este campo de transparencia que tanto se requiere, y desde luego a que los trabajadores puedan beneficiarse a través de una participación más directa de ellos en sus decisiones, en su futuro, y desde luego trabajar conjuntamente en su bienestar. Así es que pues muchísimas gracias por la oportunidad también, y seguimos en contacto. Nos vemos en un rato más. Bien, que tenga buen día, senador Gómez Urrutia. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Bien, pues esta fue la entrevista con el senador Gómez Urrutia. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República. Vamos a ir a un corte y regresamos en un minuto. No se vaya, yo soy Héctor Muñoz. Quédese con nosotros. Regresamos en un minuto. Seguimos con noticias. Regresamos. No se vaya.